Ay, sí, sí lo escucho. Veo varias caras no conocidas. Quiero que estén por aquí en casa. Bienvenidos al Rey de Belén. Espero que se sientan realmente como en familia entre nosotros. Mi nombre es Jonathan Calle y tengo este regalo de poder servir a través de la predicación de la palabra el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar hablando de incoherencias en la vida. Ustedes se han percatado que nosotros solemos ser muy incoherentes. ¿Sí? No nos han dado cuenta. No pregúntele a alguno de su casa porque me dan cuenta de incoherencias tiene. Nosotros solemos tener cosas como muy ciertas y hablamos las mencionamos, las compartimos, pero muchas veces vivimos en contravía a lo que decimos, ¿cierto? Algunos dirían como predica pero no aplica. Y eso suele pasar muy a menudo. Ahora, las incoherencias pueden ser incoherencias sencillas, en las cuales nosotros, por ejemplo, decimos, no, yo no soy materialista, porque las cosas no son todo en la vida. Pero la emoción, de hecho, la ansiedad previa y la emoción que nos da el que venga ese paquetico que ordenamos por Temu o por Amazon, como que descubre que uno sabe, entiende y dice que hay que tener una sabiduría financiera. Uno tiene que aprender a ahorrar en la vida porque ahorrar es muy importante. Pero aparece esa promoción imperdible, única en la vida. Y hasta ahí llega la convicción. ¿Sí? Ahora, no me voy a meter en temas de dietas, ni vida saludable, ni nada de esas cosas, ni ejercicio, porque creo que la mayoría de nosotros seríamos crucificados ahí. Que decimos algo, pero en la práctica, que uno puede comerse una gran ensalada con una Coca-Cola. ¿Cierto? Uno no tiene ninguna incoherencia en eso. Ahora, hay incoherencias bobas, pero hay incoherencias que de pronto a veces tienen más peso, tienen como más significado para la cotidianidad de la vida. Como esto que uno suele escuchar mucho, el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo en la vida. Con convicción seria uno lo escucha. Pero la gran mayoría de las decisiones están influenciadas por qué, ¿cierto? Por dinero. Uno dice, no, la familia es lo más importante de la vida. ¿Cierto? La familia es lo más importante de la vida. Pero la manera en que uno se mantiene ocupado y muchas veces ausente denota que uno dice algo, pero realmente cree que quizás es más importante otros elementos. O decimos que el tiempo es oro, ¿cierto? El tiempo es invaluable. Sin embargo, ustedes ven cuánto tiempo uno puede botar en un celular, una red social, frente a televisión, de la televisión. Sí, la vida está llena como de incoherencias. Cosas que uno dice y que dice que cree, pero en la práctica uno no comulga con ellas. ¿Ustedes creen que eso le pasa a uno en la fe? Es decir, ahora, hoy vamos a meternos en uno de los temas que quizás Pablo describe en una de sus cartas, pero describe perfectamente una realidad nuestra, como una incoherencia que de hecho yo he venido notando cada vez más, que tiene que ver con lo que decimos creer versus con lo que practicamos acerca de la resurrección. ¿Sí? Nosotros predicamos que Cristo ha resucitado. Y eso es como una convicción que uno tiene. Pero no sé si se han dado cuenta que la manera en que vivimos la vida muestra, ¿cierto? Da evidencias de que realmente nosotros no tenemos mucha conciencia de que hay un mañana. De hecho, la evidencia en nuestra vida ansiosa y preocupada por el hoy, por las experiencias de hoy, por lo que puedo tener, poseer, alcanzar, disfrutar el día de hoy, muestran mucho que nosotros no tenemos
realmente anclada esa convicción de lo que viene mañana. Esa la tenemos cada vez que tristemente tenemos que ir a visitar el cementerio. Ahí es donde quizás algunas de esas convicciones como que afloran, pero en la cotidianidad de la vida uno no se mantiene pensando en el futuro, ni en la vida después de la muerte, ni en los planes de Dios hacia el futuro. Uno vive aquí, en el ahora, todo el tiempo. Y de esa manera, esa gran incoherencia entre lo que predicamos y cómo actuamos afecta de muchas diferentes maneras nuestra vida, nuestra fe y nuestra relación con el Señor. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo quiere tratar el día de hoy. Sin embargo, antes de meternos a la resurrección, yo sé que algunos dirán, bueno, no me invitaron, no, me parece chévere poder estar acá, pero a ver, ese tema de la resurrección es algo, pues algo grueso. Eso, como dirían por ahí, eso es algo difícil de tragar. Que alguien se levante de los muertos. Eso de pronto es una metáfora, una fábula, algo que en el cristianismo se puso como para inspirar la fe, para animar a las personas y demás. Queridos, yo quisiera hacer como un breve paréntesis para quienes no se han metido de pronto en la reflexión acerca de la resurrección, para animarlos a considerar que la resurrección predicada desde la palabra es un hecho histórico, es un hecho histórico. Algunos de los elementos que quizás podrían ayudarte en tu viaje, y quiero animarte a que si tienes esas dudas explores un poquitico más. Algunos elementos que uno tiene que considerar es recordar que el cuerpo de Jesús hasta el día de hoy no se ha encontrado, que la tumba se quedó vacía, que nadie pudo demostrar lo contrario, aunque había un gran imperio interesado y aunque había un gran grupo de religiosos interesados en poder desmitificar esa religioncita nueva que estaba apareciendo por ahí. No solamente la tumba quedó vacía, sino que muchos testigos oculares vieron a Jesús. Y no unos, sino cientos de ellos. Y ese grupito, que era como una minoría, empieza a ser transformado de seguidores de Jesús que estaban encerrados en un cuarto alto, temiendo por sus vidas, y de repente, después de la resurrección de Jesús y de sus múltiples apariciones, se arrojan a las calles con una determinación absurda, una determinación que les lleva de hecho a entregar su vida por esa verdad. Cristo ha resucitado. Y uno diría, bueno, ahí murió la cosa. Pero esa misma verdad empieza a generar un impacto que se expande desde Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y esa sola noticia es tan enorme que parte literalmente en nuestras agendas la historia en dos, en un antes y un después de quién. Así que parece que ese temita de la resurrección sí era muy importante, porque cambió radicalmente la vida de estas personas y la sigue cambiando a lo largo de la historia. Ahora, yo sé que hay algunos como que como yo no tragan entero y que necesitan más pruebas, que necesitan venga. Yo puedo consultar eso, por favor, más allá que Discovery y Native. Vayan a ver consultas serias de esto. Hay tres libritos que quisiera recomendarte para cerrar el paréntesis. Uno, bueno, los tres son de personas justamente que tratando de desbaratar la fe cristiana, ellos sabían que el pilar fundamental está en la resurrección. Tumbe eso y tumba todo el entablo. Y los tres se dedicaron juiciosamente. De hecho, algunos de ellos son tacos de libros enormes, con evidencias. El caso de Cristo, de B. Strobel. ¿Quién movió la piedra? De Frank Morrison. Y quizás lo más conocido, que es Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Pronto algunos cuando lo ven dicen, uy, no. Bueno, de dos de ellos hay película, así que tienen para ver algo, verifican la tabla, ¿listo? El caso de Cristo y de Josh McDowell también está en
una adaptación al cine. Pero queridos, si se van a dar a la tarea de consultar un poquitico esto, tengan en cuenta que quien se mete ahí normalmente se enfrenta con una decisión. Si esto es verdad, entonces yo qué voy a hacer con Jesús. Y eso es una buena decisión. Espero que tomen la que es correcta. Pero bueno, cierro paréntesis y volvemos a nuestro punto. Hablábamos ahorita de las incoherencias de la vida. Y resulta que esta realidad que estamos describiendo nuestra frente a la resurrección de Jesús no es una realidad nueva, de hecho es una realidad que está pasando a través de la historia y a lo largo de la historia y en el mundo. Se han encontrado, de hecho estaba revisando algunas de las encuestas que estudian este tema de cómo va la fe en el mundo. Encontré una encuesta del 2023 que hacen en los Estados Unidos, esta agencia de Gallup, que compara desde el 2001 hasta el 2023 cómo ha fluctuado la creencia de las personas frente a temas como la vida después de la muerte, es decir, si hay un cielo o si hay un infierno, ¿sí? Imagínense que la encuesta, ellos encuentran que el 67% de las personas dice creer en el cielo, 67%. O sea que eso nos deja ¿cuántos por fuera? 33% no creen que hay una vida después de la muerte, ni en el cielo, o el 59% dice que creen en el infierno y el 41% dicen no lo creen. Y eso es una tendencia que va cada vez más a lo largo de la historia a la baja. Es decir, lo que está pasando dentro de la iglesia es que las personas creen el evangelio, predican el evangelio, pero este tema de una vida después de la muerte que está soportado básicamente sobre la esencia de la resurrección de Cristo, no la creen. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que pueda existir y que la iglesia del Señor cada vez más se esté tornando en una iglesia que toma la práctica cristiana, pero no sus verdades como algo cierto? ¿Qué implicaciones tiene eso? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso titulé esta predicación La tragedia de una vida sin su resurrección. Vamos a estar estudiando la primera carta a los Corintios, capítulo 15, un extracto desde el versículo 12 hasta el 34. La tragedia de la resurrección comienza con el dilema de esta incoherencia. Versículo 12. Ahora bien, dice Pablo, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cierto? Lo predican. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? ¿Cuál es el problema que está abordando Pablo aquí? Resulta que, como en nuestro tiempo, la iglesia de Corinto empezó a asumir la misma postura. Ellos predicaban que Jesús murió, pero que se levantó al tercer día dentro de los muertos, pero en la práctica ellos afirmaban que no había una resurrección. Entonces Pablo dice, un momentito, eso es una incoherencia. Y es una incoherencia muy grave, porque sin este hecho histórico que soporta nuestra fe, entonces vienen muchísimos problemas. Y de hecho la preocupación más grande es entonces, ¿qué tipo de fe están viviendo? Pablo empieza a darse cuenta que los hermanos quizás estaban empezando a acercarse a la fe y a la iglesia de una manera espiritual, simbólica, que no tenía implicaciones reales ni en el futuro ni en las prácticas presentes a la luz del mañana. Pablo se está dando cuenta que quizás como nosotros en nuestro tiempo, el cristianismo se empieza a convertir como en un bonito estilo de vida. Es una verdad sin fundamento. Porque si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene la fe que tenemos? Lo que va a decir. Pablo aborda esa incoherencia con un sentido de urgencia. Mis hermanos, entonces, ¿la fe de ustedes qué es?
Solamente como algunas buenas prácticas que moldean la conducta, la moral, que te ayudan a vivir mejor, que te ayudan a sentir más paz y más tranquilidad, porque las canciones son muy lindas, ¿cierto? Y vivir con los hermanos es muy bonito. Pero ustedes creen que no hay un mañana. Y ahí es donde Pablo les lleva a entender el problema de lo que ellos están afirmando. No hay resurrección de los muertos. Versículo 13. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana, inútil, es entonces nuestra predicación. Y vana, inútil, es también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, es decir, aquellos familiares que murieron en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo, a través de una manera magistral, les está tratando de forma lógica ayudar a entender las implicaciones de sus afirmaciones. ¿Listo? Ok. Ustedes dicen que no hay vida después de la muerte, que no hay resurrección. Si eso es verdad, entonces es que nunca ha habido resurrección. Si ustedes afirman que no hay resurrección, eso quiere decir que Cristo tampoco resucitó. Ahora, si Cristo no resucitó, déjenme decirles qué pasa. La predicación en la cual ustedes están tratando de llamar e invitar personas a venir a Jesús para rendir sus vidas a Él, experimentar vida y el propósito para la gloria del Señor, no sirve para nada. La fe que ustedes suelen tener, con la que vienen a la iglesia, con la que oran, con la que le piden al Señor intervenciones, no sirve para nada. Si Cristo no resucitó, entonces de hecho nosotros nos volvemos unos mentirosos, afirmando que Dios hizo algo que no hizo. Si los muertos no resucitan, Cristo no lo hizo, entonces nuestra fe es de papel, es falsa. ¿Saben qué es lo peor? Entonces todavía estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, mis queridos, esos seres queridos de los cuales ya se han despedido, están perdidos y sin esperanza. Si Cristo no resucitó. Claro, las implicaciones de esa afirmación son muchas. Pero Pablo concluye con una estocada dura final, versículo 19. Hermanos, si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Ay, qué pesar. Ay, tan engañaditos que viven. Ay, qué triste. Y Pablo aquí está desenmascarando algo muy profundo. Que una fe que no se soporta sobre la resurrección de Jesús para la esperanza del mañana es una fe que no sirve para nada. Así, esa fe te sirva para darte una conciencia tranquila a veces de tus pecados. Ay, ya cantamos el viernes y el miércoles, Él nos perdonó,
Él murió por nosotros. Así esa fe tú la utilices para pedirle al Señor cuando te sientes muy angustiado, cuando estás enfrentando la depresión, cuando estás enfrentando la angustia del mañana. Ay, Señor, ayúdame. Así tú sientas paz solamente orando. No sirve para nada. Si la fe que tú tienes en Cristo solamente es para que haga de tu vida un mejor momento, circunstancias ideales, si la fe que tenemos en Cristo es solamente para este hoy, para las situaciones, dificultades, anhelos, sueños, preocupaciones de hoy, Pablo está diciendo, qué pesar de ustedes, los más dignos de lástima. Si lo único que tú abrazas de Cristo es para hoy, duro, ¿no? Duro eso de Pablo. Y es duro, mis hermanos, porque díganme si sí o no. A ver si hay algún santificado. Pero todos vivimos así. Díganme si sí o no. ¿Uno para qué busca a Dios? Sino para que le arregle la vida hoy. ¿O no? ¿Uno para qué busca a Dios? Sino para experimentar paz hoy, tranquilidad hoy, lograr nuestros sueños y proyectos hoy. ¿O para qué más? Y es profundamente confrontador encontrarse con eso. Si la esperanza, si la fe, si la práctica de tu cristianismo es solamente pensando en esta vida, te perdiste. Te perdiste, dice Pablo. No, yo no creo en la resurrección, pero yo sí creo en Cristo. Créeme que si no crees en la resurrección, te has perdido completamente y tu fe no sirve para nada. Es una confrontación dura, ¿no? Y es dura porque para nosotros, en este tiempo, eso se ha convertido en el cristianismo. Una bonita manera de vivir, una linda filosofía de vida. Al igual que quien practica, no sé, o yoga, o meditación trascendental, o las piedras mágicas, o lo que sea. Como que el cristianismo es otra forma linda, una filosofía linda de vivir la vida. Porque te enseña a amar, te enseña a perdonar, te enseña a ser generoso. Pero Pablo dice, eso no es el fin, de eso no se trata. Hay un plan más grande que cuando tú no lo afirmas y lo desconoces, te estás perdiendo de toda la película completa. Afortunadamente, Pablo, en el versículo 20, hace un giro y les dice, mis hermanos, pero, Cristo ha resucitado dentro de los muertos. Yo les estoy explicando qué implicaría si esa verdad que ustedes están afirmando fuera cierta. Pero gracias al Señor que no lo es. Porque Él sí se levantó dentro de los muertos. Y aquí Pablo empieza de manera hermosa a explicar cuál es el alcance de lo que creemos. Versículo 20 al 28. Pero ahora, Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicia, es decir, los primeros frutos de una cosecha, de los que durmieron, es decir, de los que ya murieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo empieza a discipular a los hermanos que se han dejado corromper, como vamos a ver más adelante, por algunas ideas de su entorno y cosmovisiones de su entorno. Les está ayudando a entender, mis queridos, Cristo sí resucitó. Y de hecho, Él es el primero de una gran cosecha de personas que Dios va a vivificar. Porque así como la muerte se introdujo al mundo a través de un solo hombre, Adán, y esa muerte la experimentamos, la sufrimos hoy, saca lágrimas, quebranta nuestra esperanza y nuestra fe. Esa muerte que experimentamos hoy no es todo lo que está pasando. Porque así como la muerte entró, también entró algo más a operar cuando Cristo resucitó. Y es la esperanza de su resurrección, que está operando
hoy. Por eso cuando nos despedimos de nuestros seres amados que durmieron en Cristo, lo hacemos con esperanza. Esperanza de que todos serán vivificados. Y creo que ahí de pronto vale la pena hacer la claridad de que cuando dice todos, no es que todo el mundo vaya a ser vivificado con Cristo. Como cuando entramos en el ascensor y está muy estrecho y le dicen a uno que entre, que si todos cabemos. Se me estaba el mismo ascensor que yo. No es universalismo. Porque claramente Pablo va a decir que primero resucita a Cristo y luego los que son de Cristo. Porque hay algunos que no lo son. ¿Vale? Y aquí Pablo hace un paréntesis desde el versículo 23 hasta el versículo 28, es un paréntesis grande si lo ves en tu Biblia, para contarle a los corintios el gran plan de Dios. Porque es que la resurrección solo es el inicio de algo más grande. Miren lo que les explica. Versículo 23. Pero cada uno va a resucitar en su debido orden. Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Yo sé que uno se pierde entre las sujeciones, ¿no? ¿Quién se sujetó? ¿Qué fue lo que pasó? Así que vamos a hacerla más sencillita. He aquí el plan de Dios que Pablo está describiendo. Primero, Él envió a su Hijo y puso todas las cosas bajo su autoridad, exceptuando a Dios mismo. Dios envía a su Hijo. Y quizás la figura que nos ayuda a entender, ustedes recuerdan por allá en la historia de José y el faraón, ¿sí? Que el faraón le da la autoridad sobre todo Egipto y que solamente el faraón estaba encima de él. Es lo que está pasando acá. El Padre le da al Hijo toda la autoridad sobre todo dominio, sobre toda la creación. El propósito que tiene Jesús, en los versículos 25 y 26, es uno. Y es curioso que no dice salvarnos, morir por nuestros pecados, no. El propósito es poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, es decir, que Él venga a dominar todo lo que se ha levantado en hostilidad contra Dios, todo lo que se tiró, esta preciosa creación que Él hizo para nuestro disfrute y gozo y para su gloria, pero que de tantas maneras vemos que no funciona como Dios la diseñó. Así que la misión de Jesús es venir a subyugar a todo dominio, toda autoridad, tanto espiritual y del reino de las tinieblas, como los sistemas humanos corruptos de los que nosotros muchas veces somos víctimas y a veces victimarios. Todo lo oscuro, todo lo dañado, todo lo torcido, subyugado a la autoridad de Jesús. Es decir, si tú lo ves, Dios está enviando a Jesús para poner todas las cosas en orden. Y luego, versículo 28, al final, cuando todo esté subyugado bajo el dominio de Jesús, Él mismo se pondrá en sujeción al Padre y entonces pasará algo particular. Dios será todo en todos. Una expresión que hace como unos ecos por allá de Génesis, como de los orígenes.
de la belleza, del mundo como fue creado para ser. Cuando vemos entonces, mis queridos, este gran plan, entendemos que la resurrección solamente era el comienzo de una cosa enorme. Es decir, que la resurrección no tiene implicaciones solamente para tu vida, como que tú dices, no, yo sé que si muero, yo no tengo miedo a la muerte, porque yo sé que mañana voy a estar con mi Señor. Y eso es lindo, y es un buen comienzo. Pero lo que vemos acá, eso es una vaina loca. Porque está diciéndonos, queridos, que no solamente nosotros tenemos esperanza después de la muerte, gracias a la resurrección de Jesús, sino que también todo lo que está torcido, todo lo que está dañado, todo lo que es oscuro, todo lo que ha entrado en tinieblas, todo lo que ha traído destrucción a esta tierra, a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros hogares, todo lo que ha estado quebrado, todo va a ser subyugado. Todo, absolutamente todo lo que está dañado, subyugado a Jesús. Ya no habrá ningún poder más que se levante, porque Él reinará sobre todo. Y no solamente pasará eso, trayendo justicia sobre el mal que tanto anhelamos y tanto oramos cuando vemos las noticias, sino que todo va a ser restaurado. Ahora imagínense eso que todos hemos anhelado, no solamente para nosotros, sino para la humanidad. Que ya no haya más llantos, que ya no haya más despedidas, que ya no haya más injusticia, más abuso, más maldad. Imagínense eso, que ya no tengamos que experimentar más duelos, más rupturas, que ya no haya más de eso, que quiebra nuestra vida y quiebra nuestro entorno. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por mi resurrección, eso va a pasar. Así que tenemos una esperanza muchísimo más grande de que el Señor restaurará todas las cosas. Pero hay uno en particular que nada más ayer lo estaba recordando. Estaba pasando por la Clínica de las Américas y le decía a mi esposa, decía como que este lugar como que me genera como malestar. Sí, pero ¿por qué? Y me decía, a mí me parece muy feliz porque aquí nació mi hermanito. Y para mí ha sido un lugar de dolor, de acompañar a varias personas eh, viviendo la pérdida de sus bebés, esposos, esposas, hijos, papás. Es que yo no sé si ustedes se han percatado de eso, pero la muerte es asquerosa, ¿no? La muerte es horrible. Visitar los ah, sepelios, escuchar esos gritos desgarradores de quienes tienen que despedirse de sus seres queridos. Y están llenos de temor del futuro. Eso es horrible. ¿Ustedes lo han visto? Porque dentro de este gran plan, una de las cosas más hermosas que Jesús dice, que Pablo está diciendo, es que hay un último enemigo que será eliminado. ¿Quién? La muerte. Ahora, yo quiero aprovechar esto para que sea algo de discipulado para ti, porque una de las preguntas que constantemente aparece cuando he tenido la oportunidad de presidir relaciones, porque Dios permitió esto, ¿cierto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Dónde está ese Dios bueno? ¿Dónde está ese Padre amoroso?
¿Dónde un Dios no deja esto? No deja que pase esto. Queridos, ¿notaron el título que se le da a la muerte? ¿Notaron ese título? El último enemigo. El último enemigo de Dios. Y eso necesita entrar en tu mente y en tu corazón. Que la muerte no es un diseño de Dios. Ni la enfermedad, ni el dolor. No son diseños de Dios. De hecho, dice Apocalipsis 21:4, Él mismo enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y se escuchará ese precioso grito, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, sepulcro, tu aguijón? A ver, ¿dónde está? No ganaste. La última palabra la tengo yo, el que tiene poder sobre la muerte, para dar vida a quien ya partió. Porque cuando entendemos eso, eso concilia la idea de que Dios no envía la muerte. La muerte es un enemigo que Él está exterminando, pero de maneras asombrosas es capaz de obrar a pesar de la muerte. Pero quiero que quede en tu corazón, la próxima vez que tengas que pisar ese horrible lugar, un día esto ya no estará más. Cuando tengas que escuchar a la gente llorar, recuérdate, un día ya no estará más. No estará más. Porque Dios terminará también con este, su último enemigo. Amén. Ahora, Pablo va a culminar con el impacto que tiene lo que realmente creemos. Y culmina los versículos 29 en adelante. Mis hermanos, de no ser así, es decir, si los muertos no resucitan, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, porque entonces se bautizan por ellos. Y Pablo aquí, este es uno de esos pasajes grises en las escrituras que los estudiosos no se pueden poner de acuerdo porque no hay más referentes en las escrituras de personas que se estén bautizando por los muertos. No se entiende de qué se habla. Hay especulaciones como que, es que los cristianos se estaban bautizando de una manera vicaria, es decir, en representación de aquellos parientes que ya murieron, como una práctica que estaba dentro de la iglesia, dicen algunos. Otros dicen no, es quizás las personas que se están bautizando con la esperanza de que van a tener un reencuentro con sus seres queridos que ya murieron. Pero sea por A o sea por B, es como un texto que las escrituras no amplían y no es el punto central. Sin embargo, está ahí como que, mis queridos, ustedes tienen esta práctica de bautizarse por los muertos, como con la esperanza de verse con ellos. Pero ustedes están diciendo que no creen en la resurrección. Y muestra una vez más lo incoherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero Pablo continúa diciéndoles, queridos, también, versículo 30, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. ¿Por qué? Por anunciar el Evangelio. Así que si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovechan? Si los muertos no resucitan, vamos y vivamos, que mañana moriremos. Pablo está diciendo, mis hermanos, en últimas, si esto que ustedes están diciendo, que Cristo no resucitó y que no hay resurrección de los muertos, la mejor filosofía que tú podrías tener para tu vida es esa. Comamos y vivamos, que mañana moriremos. Cierto, que es la misma que utilizamos cuando queremos romper la dieta, ¿no? Algo nos vamos a morir. Comamos y vamos, que mañana moriremos.
Sí, no sé si te suena como conocido. Por allá, los más viejitos como yo, cuando vieron la Sociedad de los Poetas Muertos, con esta filosofía de Carpe Diem, ¿cierto? Solamente se vive una vez. O en inglés lo tuvieron un tiempo también, o hoy en día lo escuchamos una y otra vez. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Aprende a reír, aprende a gozar. Bueno, las canciones son un montón, sí, es un montón de canciones. Pero una y otra vez somos discipulados con esa idea. Esto es todo lo que hay, así que aprovecha. Just do it, como dice el logo de Nike. Solo tienes una vida, no hay más. Así que hazlo. Vamos y vamos que mañana no hay nada. Mañana moriremos. Esa es de alguna manera una de las filosofías que ha entrado, impregnado de una manera profunda en nuestra sociedad y por supuesto nuestra iglesia. Si Cristo no ha resucitado, y si mi fe en Jesús y mi cristianismo es básicamente algo que me ayuda a estar como en paz y estar más tranquilito y orar y pedirle a alguien, pues más bien coma y beba que mañana se va a morir. Esa es la filosofía que usted debería tener si usted no cree en la resurrección de Jesús. Pero también Pablo dice, el impacto de lo que creemos no solamente transforma la manera en que nosotros vivimos, sino también la manera en que nosotros sufrimos. Y Pablo dice, si no hay resurrección, entonces yo para qué me mato, predicándole a tantas personas. ¿Para qué enfrentar tanto sufrimiento y tanto padecimiento? Y Pablo nos ayuda a entender que cuando uno no cree que hay una vida después de la muerte, que no hay resurrección, en últimas eso trae implicaciones en la forma práctica en la que asumo la vida. Yo ya quiero estar más cómodo, lo que sea mejor para mí, lo que sea más fructífero, lo que sea más agradable, lo que me haga más feliz. Pero Pablo tenía otra idea en mente, que no solamente había vida después de la muerte, sino que había también recompensa. Y él está apuntando a eso. Ahora, la última exhortación que Pablo les dice es, mis hermanos, versículo 33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Parece que había como una influencia del pensamiento griego que se había filtrado, como ese dualismo platónico, de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, entonces se espiritualiza todo. Y eso había entrado dentro de la iglesia y le empezó a dar forma a su fe, a tal punto que llegaron a negar que había una vida después de la muerte. Y dijo, hermanos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar, sino sean sobrios, alertas, estén vigilantes. Y miren lo que les dice, dejen de pecar, dejen de pecar. Porque queridos, si no tenemos en mente que nos veremos con nuestro Señor cara a cara, sino que simplemente se apagarán las luces y quedaremos en la nada, entonces ¿qué sentido tiene la santidad? Pero si creemos que el Señor vive y reina y nos va a llamar a cuentas, en últimas guardamos nuestro corazón en santidad para Él. Porque algunos, culmina Pablo, no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Con esta exhortación, Pablo le da literalmente un correazo a varios hermanos dentro de la iglesia en Corinto. Dice, hermanos, para vergüenza de ustedes les digo, ese estilo de vida que tienen, con apariencia de cristianismo, con prácticas cristianas, con afirmaciones y predicaciones del Evangelio, pero que no consideran la resurrección y el impacto que esto trae en nuestra vida. Y por ese vacío están dándole licencia a su pecado. Déjenme decirles, para su vergüenza, ustedes no conocen a Dios. Duro, ¿no? Exhortación dura. Puede que sean muy cristianos, pero déjenme decirle, no conocen a Dios. Y ahí
Pablo trata de ganar en los hermanos con mucha seriedad, que entiendan que afirmar la resurrección es esencial y que hay una tragedia en sus vidas, en la iglesia y en la humanidad, cuando los hijos de Dios, cuando sus seguidores tienen una fe incoherente, con prácticas cristianas, pero sin arraigos y bases fuertes, como la afirmación de la resurrección. Pablo les ayuda a entender que el impacto de lo que creemos es enorme, porque cuando afirmamos que Él ha resucitado, tenemos una esperanza eterna, tenemos propósitos para los sufrimientos que atravesamos en el presente y tenemos también un glorioso y honroso llamado a vivir en santidad al representar a nuestro Señor, quien también ha de juzgarnos cuando regrese. Mis queridos, los hermanos no eran ateos, ellos creían en Dios, simplemente que eran incoherentes en sus prácticas. Afirmaban una verdad gloriosa porque la decían, pero le quitaban todo el poder en su vida real. La tragedia de una vida sin su resurrección es que te dejaría sin la esperanza del mañana, sin la esperanza de los reencuentros, sin la esperanza de que el mal será juzgado, sin la esperanza de que todas estas cosas serán restauradas. Y de hecho, hay mucho más en las Escrituras, como el hecho de que nuestros cuerpos serán liberados de nuestro pecado. Sin la esperanza de resurrección, no tendríamos un abogado intercesor delante del Padre orando cada día por nosotros. Si no creyéramos que hay una vida después de la muerte, porque Él se levantó de esa tumba, seríamos los más desdichados de este mundo. Pero mis queridos, ¿saben qué es lo bonito? Que no es si tú lo crees o no, es que eso es verdad. Cristo ha resucitado. Y porque Él vive, tenemos esperanza. Tenemos esperanza para mañana y para hoy. Porque Él vive, la vida tiene sentido. Porque Él vive, no tenemos temor a morir. Porque lo mejor nos espera. Porque Él vive. Y solo porque Él vive es que nosotros tenemos esperanza. Quisiera que tomáramos un momento para hacer una pregunta profunda. Yo sé que aquí hay algunos que vienen años caminando con el Señor. Quisiera que te evaluaras a ti mismo. ¿Qué áreas de la vida han estado manifestando una incredulidad hacia el futuro? ¿Qué áreas de tu vida han estado manifestando una incredulidad en su resurrección? ¿Qué áreas has estado muy ansioso, lleno de temor? Sea por los problemas que quieres evitar o de los que quieres ser librado, o sea por las cosas que quieres anhelar, soñar y alcanzar. ¿De qué maneras has estado viviendo tu fe y tu esperanza en Cristo solamente para hoy? Pero también sé que hoy tenemos a varios familiares y amigos que están con nosotros, que nos están visitando por primera vez y que quizás han estado comenzando a dar pasos a acercarse a conocer este Dios. Y quisiera también animarte, en últimas, uno, como te decía al principio, a examinar los fundamentos de la fe cristiana y vas a encontrar piso sólido. No tienes que darte a la tarea. Es una tarea que vale la pena. No solamente porque transforma tu vida, sino porque es cuestión de vida o muerte. Pero al acercarte, si afirmamos que hay una resurrección porque Cristo se levantó dentro de los muertos, entonces
La pregunta es si tú estás preparado para encontrarte con tu Señor. Si no lo estás, yo te animo, por favor, toma acciones sobre eso. No hay nada más urgente en tu vida que poder reconciliar tu relación con Dios. No esa filosofía de vida bonita, sino la relación con aquel que está restaurando todas las cosas y que te está llamando porque también te quiero restaurar a ti y usarte para seguir restaurando a través de ti. Pero eso comienza con el acto de arrepentirte y creer. Arrepentirte y creer. Ríndete a Él. Porque en últimas, ya, o cuando Él venga, te vas a encontrar de rodillas delante del Señor. Te aconsejo, hazlo antes. Es urgente. Vas a experimentar vida, la vida nueva que Él está generando.